El ministro de Transportes, Óscar Puente, acaba de llamar saco de mierda y lo más importante y lo más realmente peligroso es que ha dicho que se va a encargar personalmente de que pague muy caro lo que ha hecho una persona particular, que no es ni más ni menos que sacar dos fotos de un coche diciendo que estaba utilizando un coche oficial para ir a un evento privado como es el concierto de Taylor Swift. Esta persona ha subido a la red social Twitter dos fotos, una de ellas del día del concierto de Taylor Swift y otra de ellas de un acto de Óscar Puente donde se veía el mismo coche con la misma matrícula y lo que estaba diciendo básicamente es que había usado ese coche oficial para ir al concierto de Taylor Swift. Lo que ha comentado el ministro es que este coche no era un coche oficial, sino que era un coche de policía y que por ello se iba a encargar de que pague muy caro haber subido estas fotos. Primero, y no voy a entrar mucho en ello, lo que dice no tiene mucho sentido. Un coche de policía que justo estaba tanto donde había dejado a Óscar Puente como después en un acto suyo. Pero da igual, quiero decir, alguien puede publicar algo que no es cierto, se puede haber confundido, incluso puede haber publicado algo que no es cierto. Todos los días en Twitter se publican cosas que no son ciertas, o sí, bueno, es el ministro el que tiene que decidir si lo refuta o no, pero el hecho de que hable en estos términos, que llame saco de mierda, siendo ministro, no es que se lo llame una persona cualquiera, no es que se lo llame siquiera, que sería muy grave, un portavoz de un partido, pero repito, un portavoz de un partido, no con un cargo de ministro, a un particular, es que lo está diciendo una persona en su posición y además, que es que me parece más grave, porque le saco de mierda, por mucho que este lenguaje creo que a todos nos debe resultar repugnante, es que dice que se va a encargar personalmente de que paguen muy caro haber básicamente criticado a un ministro. Pero la reflexión que os quería hacer va mucho más allá y lamentablemente, y lo peligroso de esto, es que esto no llegue aislado. Primero, no es la primera vez que Óscar Puente hace algo parecido a esto. Digo parecido porque realmente, y por eso hago este vídeo, creo que esta vez ha ido ya un paso más allá. Es verdad que bloquea a todos los que le critican, es verdad que insulta a todos los que le critican, es verdad que las formas que usa con la oposición son absolutamente deplorables, no puede un ministro hablar en esos términos, pero creo que llamar saco de mierda, que está mal, pero sobre todo decir que se va a encargar personalmente de que pague muy caro a alguien por criticarle, y repito, es que no ha ido ni siquiera, que yo no lo justificaría jamás, pero podría entender, no sé, ha perdido las formas porque se han metido con un pariente suyo, no lo justificaría, pero bueno, digo, mira, lo medio entiendo, o no, pero que lo haga simplemente por el hecho de que ha subido una foto verdadera, no, es que no me quiero ni meter, sobre un coche oficial diciendo que la había llevado a un concierto, es muy, 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 muy peligroso, pero no por esa persona, que nos puede gustar más, menos, lo que hace, da igual, es que mañana nos puede pasar a cualquiera. Lo que está haciendo el ministro es que a quien le critica, además de llamarle saco de mierda en forma pública, le amenaza. Y es muy preocupante. Pero como digo, es que lo preocupante no es lo que hace Óscar Puente. Lo preocupante es que Óscar Puente está ahí para hacer exactamente eso. Es que Pedro Sánchez le puso ahí para amenazar a todo aquel que critique tanto a él directamente como en general al PSOE. Le puso ahí para que hablen esos términos a la oposición. Y después de publicar este tweet, después de esta acción que en cualquier caso debería llevar a la dimisión, pero incluso pidiendo perdón, debería ser consecuencia de dimisión, y estoy convencido de que hace 10 años, hace 15, en España, sin irme a otro país, un ministro que publique eso hubiera dimitido, me da igual del PP o me da igual incluso del PSOE, hubiera dimitido también un ministro del PSOE en otros gobiernos por publicar ese tweet, pero es que Pedro Sánchez le ha puesto ahí para hacer eso. La prueba es que no va a rectificar, nadie le va a pedir que rectifique, ni nadie le va a apartar de su cargo por haber puesto eso. ¿Por qué? Porque defienden que haga eso, porque Pedro Sánchez le ha puesto ahí para que amenace, además de hablar de los términos en los que lo hace, para que amenace a cualquiera que ataque o que critique a un ministro o a cualquiera del Partido Socialista. Pero es que, como digo, esto cae en un contexto que debemos entender.
Pedro Sánchez está hablando siempre de la máquina del fango. La máquina del fango, por supuesto, es todo aquel que critica al gobierno, lo haga de la forma que lo haga. Y la máquina del fango no es una persona que llama saco de mierda a un particular y que la amenaza con hacer que lo pague caro por haber publicado una foto de un coche oficial, de policía, lo que sea, me da igual. El caso es que Pedro Sánchez, justo esta semana, ha anunciado que van a sacar una ley el siguiente mes donde van a subir las sanciones, a controlar más a todos aquellos medios que él dice publican bulos. Evidentemente lo que está diciendo Sánchez no es que le preocupa los bulos, no es que le preocupa cosas que puedan ser ciertas o no, es que está hablando, además él mismo lo dice, habla de bulos de ultraderecha. Da igual que publiques mentiras si son a tu favor, si son de ultraizquierda, si van contra un particular, no. Lo que está hablando Pedro Sánchez es que va a ir contra todos aquellos que publiquen cosas, bulos, y quien decide lo que es bulo o no es él, que vayan contra el gobierno. La libertad de prensa en España está, ya no diría amenazada, ya diría que cada vez se está recortando más. Da igual ya, incluso que la ley se lleve a cabo o no. Cuando tú tienes a un ministro atacando a periodistas o a ciudadanos particulares, de esta forma ya es un recorte de la libertad de prensa muy grave y de las libertades más básicas de los ciudadanos. Un ministro no puede atacar ahí. Pero repito, es que sería un error muy grave centrar esto en Óscar Puente. Es que no es Óscar Puente, es el gobierno. Óscar Puente es la persona que han puesto ahí para que haga lo que está haciendo. Es una estrategia del gobierno. Es algo por lo que no le van a pedir que se retracte o que matice, o le deberían de pedir la dimisión o directamente quitarle de su puesto. Pero no, es que está ahí exactamente para hacer esto, para intentar que la prensa o los ciudadanos particulares que critican al gobierno se amedrenten y no lo hagan. Está ahí para que cuando un periodista de cualquier periódico, de izquierdas, de derechas, da igual, vaya a publicar una noticia crítica con el gobierno, como puede ser, por ejemplo, que ha usado un coche particular para ir a un evento privado, como es un concierto de Taylor Swift, pero me da igual, cualquier cosa, todo lo que se está publicando sobre la mujer de Sánchez, sobre el hermano Sánchez, sobre la corrupción que afecta a diferentes ministros, lo que está haciendo el gobierno es que tengan miedo los periodistas que decidan informar contra el gobierno. Y esto es, desde luego, no es algo que suceda en una democracia, no es algo que actualmente podamos ver en prácticamente ningún país europeo, salvo casos muy extremos donde han saltado todas las alarmas. Y mi reflexión es que estamos en un momento que debería preocuparnos a todos muchos. De izquierdas o de derechas, es que me da igual, es que esto no es aceptable. Tú puedes estar muy de acuerdo con todo lo que está haciendo este gobierno en políticas, es debatible, es una democracia, pero creo que ningún demócrata puede estar de acuerdo en que se usen estos términos contra un ciudadano particular, y mucho menos que se amenace así a alguien. Y como digo, es una decisión del gobierno, no es un error de Óscar Puente, es algo premeditado de Óscar Puente, pero además respaldado por el gobierno porque lo han puesto ahí para hacer esto. Y es preocupante. Creo que este no es un argumento, lo que voy a decir, porque es preocupante por el simple hecho de que está pasando, pero a todas aquellas personas de izquierdas que les parece bien porque lo está haciendo alguien de los suyos y porque no les gusta mucho la persona a la que el ministro se refiere, una persona que por cierto también ha criticado mucho y publicado cosas sobre personas del partido de la oposición, sobre el PP, y jamás se han referido a él en estos términos, por mucho que molesten, por mucho que consideren que sean o no ciertas. Mi reflexión es qué pensaría una persona de izquierdas si en 2, 3, 4 años, lo que sea, es un ministro de derechas, del partido que queráis, me da igual, el que habla así a un ciudadano, a un periodista, porque publica algo contra él. Creo que cualquier persona de izquierdas, uno, lo rechazaría, dos, se preocuparía mucho por las consecuencias de eso. Pues que piense un poco antes de decir está bien porque lo hace los míos. Pero como digo, es que esta reflexión la hago, pero creo que no debemos llegar ahí. Está mal no por lo que vaya a hacer la derecha en el futuro, no porque está no legitimando, pero sí validando de alguna forma ciertos comportamientos futuros cuando se cambian las tornas. Está mal porque ningún ministro, lo hagan otros o no, o lo vayan a hacer otros o no en el futuro, puede hablar en esos términos a un ciudadano,
y porque, repito, esto no es un error, es la estrategia del gobierno. Y esto se comprueba porque nadie le va a pedir que rectifique, nadie le va a quitar de su puesto y porque lo va a volver a hacer otra vez. Y creo que es preocupante. Creo que esto incluso está cerca de constituir un delito, porque es una amenaza en particular. Pero en cualquier caso, lo constituye o no, creo que debemos poner pie en pared y empezar a tomar en serio lo que está pasando. Y tomar serio, lo hablo en muchos vídeos, pero es empezar incluso como sociedad civil a dar una respuesta, oponernos a esto y todas aquellas diferencias que podemos tener pueden estar ahí, podemos hablar de ellas, pero tener claro que hay que hacer algo para parar esto, para que ningún partido, el que está ahora el Partido Socialista, que está en el gobierno y es el que está haciendo esta estrategia, pero ningún partido en general pueda validar que un ministro insulte y sobre todo amenace a un ciudadano en particular en estos términos. Porque si permitimos esto, y permitir no es quejarse, nos podemos quejar, nos puede parecer mal, pero hay que llevarlo a acciones concretas. Si permitimos esto, irá más lejos, porque no se van a detener ahí. Y repito, esto no viene aislado, está en un contexto de persecución de la prensa, es el propio gobierno el que está persiguiendo a todos aquellos que son críticos con él. La prensa, podemos hablar en otro momento de lo que está ocurriendo con los jueces, la forma en la que el propio presidente habla de jueces de ultraderecha, la forma en la que el presidente del gobierno, cuando sale un caso de corrupción que investiga a su mujer o a su hermano, ataca a los jueces, atacan a la prensa, atacan, esto ya ni que decir tiene, a la oposición. Estamos, de verdad, más allá de que no nos guste el gobierno, más allá de que queramos cambiarlo, estamos ante una situación que creo que ni los que estamos en contra de lo que está haciendo este gobierno muchas veces somos conscientes, nos hemos incluso llegado a acostumbrar a lo que está pasando, pero esto no tiene igual ni en la historia de España, ni en los peores momentos que hemos vivido, ni tiene parangón en prácticamente ningún país de Europa, ni ahora ni nunca. Y a mí realmente me preocupa mucho. Esta es un poco la reflexión que os quería dejar. Sin más, aquí me despido. Me encantaría que me comentaseis lo que pensáis vosotros y nos vemos en el próximo vídeo.